Pues arrancamos la mañana de Cope Melilla, hoy martes 19 de mayo, y lo hacemos hablando con el vicepresidente primero de la ciudad y consejero de Economía, Comercio, Innovación Tecnológica, Turismo y Fomento de la ciudad, Miguel Marín, a quien ya saludamos. Miguel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Miguel, la actualidad manda y esta mañana nos hemos enterado hace un rato que la Audiencia Nacional ha imputado a José Luis Rodríguez Zapatero por blanqueo de capitales, un expresidente del gobierno imputado por este asunto. Me gustaría saber una primera reacción de como secretario general del PP o como vicepresidente de la ciudad. Bueno, es una cuestión muy grave el que se impute a un expresidente del gobierno de España. Es malo para la imagen de nuestro país, pero es un tema que nos sorprende. Yo creo que a muchos españoles que sigan la actividad política y sobre todo la actividad que el expresidente Zapatero ha ido llevando a lo largo de estos últimos años, pues no nos sorprende porque todas las noticias, informaciones que han aparecido a lo largo de estos últimos meses hacían indicar que el señor Zapatero se dedicaba a determinadas actividades pues con muchas más sombras que luces y sobre todo se ha dedicado a algo que nunca antes el presidente Zapatero se había dedicado, que era a la empresa privada. No estamos hablando de un empresario que entra político y luego continúa con su empresa, no, es una actividad adicional que inició el momento que dejó de ser presidente del gobierno de España y sobre todo que inició con el actual gobierno sanchista, que le abrió todas las puertas en el panorama internacional, que fue incluso representante o portavoz del gobierno sanchista, pues por ejemplo en Venezuela, por ejemplo en tramitación de determinados expedientes como los que al final están en curso dentro de este procedimiento judicial, que desde luego hacía ver que esa actividad era cuanto menos dudosa, de dudosa legalidad. Y bueno, pues habrá que esperar a conocer el detalle de esa imputación, pero en cualquier caso es malo para la imagen de nuestro país, pero esa connivencia que había entre Zapatero y Sánchez en todo tipo de actividades relacionadas con el mundo de la empresa, pues con las hijas por medio, en fin. Yo creo que insisto, que las personas que sigan la política a diario, pues seguro que no le va a sorprender porque ya llevamos mucho tiempo pues con esa duda de esa actividad desarrollada por el señor Zapatero. Retomando un poquito el tema electoral de Andalucía, que pues, hace 2 días, bueno, hay quienes hacen un balance positivo o negativo del PP según a quien pregunte, ¿no? El Partido Popular ganó holgadamente las elecciones en Andalucía, pero no consiguió la mayoría absoluta y ahora tiene que pactar con Vox para poder gobernar. Me gustaría saber con qué se queda, si con la visión buena de que la victoria holgada depende de Vox o el suelo del PSOE. Yo intento hablar con datos objetivos y con la realidad. Y uno cuando habla desde los datos objetivos y desde la realidad, pues la única conclusión que hay acerca de las elecciones andaluzas es que para el Partido Popular ha sido, no que sea muy positivo, ha sido un éxito electoral. El hecho de tener el Partido Popular más votos que toda la izquierda junta. Es que yo cuando oigo hablar a algunos señores del Partido Socialista o de la oposición sobre esas dudas del éxito del Partido Popular en esta elección andaluza, no sé desde luego en qué mundo viven, pero cuando el Partido Popular ha arrasado en estas elecciones, ha ganado en las 8 provincias andaluzas y se ha quedado tan solo 2 diputados de esa mayoría absoluta, hay que decir que el éxito ha sido total. Y ya lo decía ayer el presidente Juanma Moreno,
con estos resultados, lo normal es que, ya que han hablado los andaluces y que de manera muy mayoritaria han apoyado el proyecto del Partido Popular en Andalucía, lo normal es que gobierne en solitario. Tendrá que llegar a acuerdos con Vox, pero el normal que gobierne en solitario. Bueno, en este punto me gustaría recordar unas palabras de Yolanda Díaz, quien dijo ayer que el PP había fracasado en las elecciones andaluzas. Pues usted imagínese, si el PP ha fracasado en las elecciones andaluzas, pues estaría para que el resto de políticos que se han presentado a estas elecciones dejen la política, abandonen la política, porque si lo del PP ha sido un fracaso, lo de ellos, que ¿cómo se calificaría? Desastre total, tendrían que irse de la política. O sea, esas palabras obedecen, yo creo que a una frase hecha que intenta sacar un titular, pero cuando uno lo analiza carece de sentido. Y bueno, pues ya esta vicepresidenta del gobierno de España pues ya nos tiene acostumbrados a ese tipo de frases que son frases sin sentido, ¿no? Metiéndonos en más tema local, me gustaría comentar, bueno, que esta semana el presidente local se reúne con el presidente de Ernostrum en Madrid para hablar posibles soluciones para el aeropuerto, para evitar tantas cancelaciones y retrasos. Ayer CPM, en estos micrófonos, Dunial Mansuri, se mostraba escéptico ante este encuentro, ante posibles resultados de dicha reunión, y también abogaba por no repetir ese convenio que hubo entre la ciudad autónoma y la empresa por 2,8 millones de euros. Me gustaría saber si quería responder a Coalición por Melilla y qué espera de dicho encuentro. Bueno, hay que tener en cuenta, y tenemos que partir de esa base, que las competencias en materia de transporte son del Gobierno de España, son de la delegada del Gobierno. El hecho objetivo es que el Gobierno autonómico, el presidente Imbroda, aunque no tengamos competencia para ello, sí hemos intercedido para que esos transportes mejoren en la medida de lo posible. ¿Qué ha hecho el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, tanto este como los anteriores, para mejorar el transporte aéreo en nuestra ciudad? Pues hablar con Air Nostrum, mantener reuniones con ellos y pedirle, instarle a determinadas mejoras para el transporte aéreo en nuestra ciudad. Y se han conseguido cosas, insisto, pese a no tener competencias para ello. Y pongo unos ejemplos. La apertura del aeropuerto en horarios nocturnos, eso lo ha conseguido el presidente Imbroda. El presidente Imbroda pidió a AENA esa ampliación del horario del aeropuerto. Y AENA se desentendió, respondió que ellos no tenían nada que hacer y que tenía que ser una compañía aérea quien solicitara esa ampliación de horario y justificar esa ampliación de horario. ¿Qué hizo el presidente Imbroda? Hablar con la compañía aérea. Habló con Air Nostrum, le pidió que solicitara esa ampliación de horario. Estaba más que justificado porque gracias a la acción de bonos turísticos el número de personas que utilizan el avión es mayor, el número de visitantes a nuestra ciudad es mayor y por tanto se pudo justificar, Air Nostrum pudo justificar esa solicitud de ampliación de horario. Y al final se ha conseguido. ¿El gobierno de España ha movido algo? Nada. Se desentendió por completo. ¿La delegada del gobierno ha movido algo? Nada. Se desentendió por completo, como se desentiende de todo lo que es su competencia. Eso es lo realmente preocupante. Y en esta ocasión, lo que quiere hacer el presidente Imbroda, y bueno, yo lo acompañaré a esa reunión, pues es hacerle ver a la compañía aérea que Melilla necesita un empuje para, de cierta manera, mejorar la situación que se está dando en estos momentos. ¿Es el gobierno autonómico quien tiene que impulsar esto? No, lo tiene que hacer la delegada del gobierno, el gobierno socialista, el gobierno central, pero como no lo hace, pues tenemos, como en otras tantas áreas, pues interceder. Y vamos a pedir
lo que ya le pedimos directamente al gobierno de España y a la delegada del gobierno que no hace. Es necesario un nuevo sistema de aproximación en el aeropuerto que permita poder aterrizar en nuestra ciudad cuando hay condiciones meteorológicas adversas. ¿Eso lo tiene que hacer Air Nostrum? No, eso tiene que hacer el gobierno de España. Pero Air Nostrum podrá solicitar al gobierno de España pues que existen estas dificultades y que lo hagan. Y es lo que hacemos. ¿Qué hemos hecho también con esa intervención o intermediación por parte del gobierno autonómico? Posibilitar que Melilla tenga más rutas con distintos puntos de la península. Se han abierto rutas nuevas en nuestra ciudad. Rutas con Santiago, con Oviedo, con Tenerife. Esas rutas no estaban. Y este verano también con Valencia. Esas rutas no estaban. ¿Y por qué se hace esto? Pues porque intercede el gobierno de la ciudad y porque también el gobierno de la ciudad trabaja para que el número de pasajeros aumente cada año, que es el único objetivo que pueda tener la aerolínea para aumentar esas rutas. Y lo que estamos haciendo. Pero aquí lo realmente preocupante es que el gobierno de España, que es quien tiene las competencias, y la delegada del gobierno, que es la representante del gobierno de España en Melilla, no hagan absolutamente nada. Ni propongan la ampliación de la pista del aeropuerto, que lo hemos solicitado. Ni propongan, ni lleven a cabo ese equipamiento nuevo, tanto en aeropuerto como aeronave, para permitir el poder operar con condiciones meteorológicas adversas. La implantación de esos sistemas de aproximación. El declarar obligación de servicio público las líneas con Málaga y Madrid, para recoger en esa declaración de obligación de servicio público que haya aviones de reserva, para cuando las cancelaciones sean por motivos técnicos, de manera inmediata, hayan aviones operativos para los melillenses y para los foráneos que quieran venir a Melilla o salir de Melilla. ¿Por qué? Porque esto en cualquier otro aeropuerto, en la península, cualquier español o cualquier extranjero que esté en ese aeropuerto, si un avión de una compañía determinada se estropea, tiene una avería técnica, tiene otras opciones de volar con otras compañías aéreas. Y si no tienen la opción de coger el tren, y si no tienen la opción de coger un autobús, y si no tienen la opción de coger un coche, pero tiene distintas opciones de moverse y de resolver el problema en el que se encuentra. Aquí no. Aquí si no salimos por avión, la única opción sería esperar a que salga el barco. Pero no tenemos opciones inmediatas. Por eso, esto que es vital para el desarrollo socioeconómico de Melilla y también para la calidad de vida de los melillenses, y que es justo, pues la delegada del gobierno no le hace ni caso. Y el gobierno de España, después de 8 años, no hace ni caso. Nosotros decimos algo muy elemental. Si calculamos en estos 8 años los cientos de miles de millones de euros que el gobierno de España ha invertido en infraestructuras de conectividad, tanto en carreteras, autovías, autopistas, tren de alta velocidad, en la península, pues decimos, no queremos aspirar a tanto, pero al menos unos cuantos millones de euros a Melilla para resolver con estas propuestas que hacemos desde el gobierno autonómico y desde el Partido Popular, pues ese problema, gran problema que tenemos. Y al hilo de esto aprovecho la ocasión para decir también del transporte marítimo, competencia exclusiva del gobierno de España, y que después de 40 años, pues pasamos de 7 trayectos semanales a Almería a 3. Eso es un disparate descomunal. No podemos ir para atrás. La ruta a Almería tiene que mantenerse como hace 40 años, con 7 rotaciones semanales y con un barco mejor, porque los melillenses y no melillenses que utilizan ese barco, pues yo creo que nos merecemos un barco de calidad acorde al siglo XXI, no un barco como el que tenemos, que para transportar mercancía puede estar bien, pero para transportar personas no.
En materia de vivienda, ha sido un caballo de batalla entre el Partido Popular y la oposición, principalmente el PSOE, por la falta de construcción de vivienda por parte del Ejecutivo Central. Y esta semana tienen conferencia sectorial del ámbito de vivienda. Me gustaría saber, y también quería preguntarle por las críticas de la oposición al plan de vivienda presentado por la ciudad. ¿Ustedes entienden estas críticas? Pero vamos a ver, es realmente incomprensible que quienes, cuando han tenido oportunidad de gobernar y quienes actualmente gobiernan, como es el gobierno de España, el gobierno sanchista, la delegada del gobierno, que llevan 8 años en el gobierno de España, 8 años, no han construido nada. 8 años no han construido ni una sola vivienda. No tienen redactado ni un solo proyecto. Está en redacción, pero no tienen redactado ni un solo proyecto. No han puesto ni un solo ladrillo de una vivienda de protección oficial en 8 años. ¿Pero qué van a criticar estos señores? Si no han hecho nada. Son el mayor exponente del desastre total y absoluto en la gestión de vivienda. 8 años. Pero es que el Partido Socialista, en sus competencias de gobierno autonómico, años 2019-2023, no construyó una sola vivienda, no puso un ladrillo de una sola vivienda y no proyectó ni una sola vivienda. Ese es el resultado, cero. Cero en todo. Entonces, estos señores, tanto desde Partido Socialista como desde CPM, ¿qué van a criticar? Si cuando han tenido opciones de gobernar no han hecho nada. Nosotros tenemos experiencia y tenemos un aval de nuestra gestión. Desde el año 2000 a 2019, los distintos gobiernos autonómicos del presidente Imbroda, apoyados por los distintos gobiernos de España del Partido Popular, tanto del presidente Aznar como del presidente Rajoy, llegamos a construir 1.828 viviendas, 30 promociones con un total de 1.828 viviendas. Ese es nuestro aval, ese es nuestro resultado de la gestión. ¿Cómo va a comparar una gestión con otra? 1.828 viviendas frente a cero. Cero. 8 años de gobierno autonómico, cero viviendas. 8 años de gobierno central, cero viviendas. 4 años de gobierno autonómico, cero viviendas. Si es que, si tuviesen un mínimo de vergüenza, estarían debajo de una mesa, callados, sin decir nada. Porque debería dar vergüenza, deberían sonrojarse, hablar de vivienda cuando ellos, teniendo posibilidades para construir vivienda, no hicieron absolutamente nada. ¿Qué va a hacer el gobierno actual? Pues lo que empezó, desde que empezó a contar con presupuesto propio. Presupuesto propio en febrero del 2024. Y en ese momento ya pusimos dotación económica para empezar a redactar proyectos y construir vivienda. Y ya hay 2 promociones de viviendas en marcha, 29 viviendas en marcha de esas 2 promociones, en tan solo 2 años con presupuesto propio. Porque para construir una vivienda hay que disponer de suelo, hay que disponer de presupuesto. Cuando tengas presupuesto hay que redactar un proyecto, hay que adjudicar el proyecto. Una vez que uno tenga el proyecto, tienes que sacar a licitación la obra, tienes que adjudicar la obra. Y cuando hagas todo eso, tienes que iniciar la construcción de la obra. Y cuando termine la obra es cuando uno podrá entregar la llave. Pues todos estos pasos, desde la disposición de suelo, que son imprescindibles para poder entregar la llave de una vivienda, estos señores, tanto del gobierno de España como del gobierno autonómico CPM-PSOE, no hicieron absolutamente nada. Nosotros ya estamos en marcha, con disposición de suelo, con construcciones ya en marcha, con dotación económica para construir viviendas, con redacción de proyectos. Lo estamos haciendo. Y la semana que viene presentaremos el plan de vivienda para los próximos 5 años, en los que pretendemos construir más de 1.000 viviendas en distintos espacios que ya tenemos disponibles. Pero esto es un trabajo previo que hay que hacer y es el que llevamos haciendo durante este tiempo, durante esta legislatura. Empezar a construir vivienda, empezar a redactar proyectos para construir vivienda, pero también trabajar para disposición de suelo, porque si no tienes suelo no puedes construir vivienda. Y todo este trabajo lo está haciendo el gobierno de la Ciudad Autónoma de Mérida porque tenemos experiencia en la gestión, sabemos qué es lo que hay que hacer. Y la semana que viene, como digo, presentaremos un ambicioso plan en el que construiremos más de 1.000 viviendas de protección oficial destinadas a los jóvenes de nuestra ciudad,
a las familias más necesitadas de nuestra ciudad y también a las familias de clase media que, aun habiendo personas dentro de la unidad familiar trabajando, esos sueldos no le dan para poder adquirir una vivienda en el mercado libre. Y por eso también pensamos en esas familias melienses de clase media que tampoco pueden adquirir una vivienda. Pensamos en todos los melienses. Y por eso ese gran plan de vivienda pues será presentado la semana que viene y dará esperanza a tantas personas que a día de hoy necesitan una vivienda. Ayer conocimos que Coalición por Melilla presentó una moción en la Asamblea para instar al Ejecutivo Central a que agilice el paso fronterizo para evitar esas largas colas que ya con el tipo de la OPE que comienza dentro de poco, pues siempre se dan en este sitio, ¿no? Me gustaría saber cómo recibe el Gobierno de la ciudad esta moción, si la piensa apoyar o si en el debate piensa aportar alguna medida. Mire, los partidos de la oposición, donde mejor están es en la oposición, porque es el único espacio donde se le ocurren hacer cosas. Pero luego cuando gobiernan no hacen absolutamente nada. Esto es un ejemplo de ello. CPM gobernó con el Partido Socialista durante 4 años, ¿no?, en nuestra ciudad, 2019-2023, con un gobierno de España socialista, gobierno afín al partido que cogobernaba la ciudad, que era el Grupo Socialista. Pues en ese momento se vieron las colas más grandes de la historia en la frontera de nuestra ciudad. ¿Qué hicieron? No hicieron nada. No hicieron nada. Por eso digo que se le ocurre, donde mejor están en la oposición, porque cuando se le ocurren cosas. Nosotros no tenemos que esperar a esta moción para pronunciarnos. Nosotros actuamos. Y insisto, sin tener competencia. Las competencias en materia de frontera son del Gobierno de España, pero como no hacen nada, pues una vez más tiene que venir el Gobierno autonómico del Partido Popular, el Gobierno Imbroda, para trabajar, aunque no tenga esa competencia, por los melillenses. Porque pensamos en los melillenses y también en las personas que, no siendo melillenses, tienen que pasar por esa frontera. Y por eso hemos adquirido ese suelo, hemos comprado ese suelo, por eso vamos a intervenir en ese suelo, poner espacios de sombra, zonas con agua para poder beber, aseos para las personas que estén ahí en espera, y para que esa espera sea lo más cómoda y lo más agradable posible, lo más decente posible. Nosotros actuamos, intervenimos, insisto, sin tener competencia. Y ahora a los señores de CPM se les ocurre esto. Que lo hubiesen hecho cuando gobernaron. Ya vimos que no solo no hicieron nada de esto, se dedicaron a otras cosas. Pues mire, ellos son los que tendrán que dar explicaciones por qué cuando tienen responsabilidad de gobierno no hacen nada, y ahora que están en la oposición se les ocurre todo tipo de cosas. Nosotros nos hemos adelantado a esta moción y ya estamos interviniendo. En el ámbito sanitario se ha convocado una huelga esta semana, el jueves, si no tengo mal apuntado, por la implantación de las 35 horas semanales del Ingesa en zonas como Valencia, Ceuta y Melilla. Me gustaría saber si del Partido Popular, bueno, además de la huelga de médicos que se viene convocando cada mes, si el Partido Popular tiene previsto presentar alguna moción para mejorar la sanidad melillense, o cómo está esa situación, porque los médicos dicen que no hay ningún tipo de avance. Mire, este es otro ejemplo más de abandono, desidia, incompetencia de la delegada del gobierno. Si uno analiza cuáles son las competencias de la delegada del gobierno y ve qué es lo que ha hecho en todos estos años, 8 años, como delegada del gobierno, pues la conclusión a la que uno puede llegar es que todo lo que es de su competencia lo ha empeorado. Todo. Aduana comercial, cerrada. Tránsito de mercancía en régimen de viajeros. Perdón, no se permite. Ámbito sanitario. La huelga más importante que se ha dado en nuestra ciudad, sobre todo por su duración. Con los médicos totalmente abandonados. Transporte aéreo y marítimo abandonado. Todo lo que toca la delegada del gobierno
lo destroza, lo estropea. Y por tanto, la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿la señora delegada del gobierno a qué se dedica? ¿A qué ha dedicado su tiempo a estos 8 años? Porque todo lo que son competencias suyas van a peor. Y como decía, este es un ejemplo de ello, el ámbito sanitario. Los profesores sanitarios han puesto encima de la mesa propuestas que no son tenidas en cuenta, pero propuestas sensatas. ¿Cómo es posible que faltando profesionales en nuestra ciudad se sigan contratando a estos especialistas que vienen a Melilla por periodo de 3 meses? Cuando realmente es necesaria esa plaza. ¿Por qué no se saca la plaza? ¿Por qué no se saca al menos la interinidad de esa plaza? No, se van contratando 3 meses a 3 meses. ¿Por qué se le castiga y penaliza a los profesionales sanitarios de nuestra ciudad por ejercer en el ámbito privado cuando no se hace en ningún territorio de España? Es decir, las condiciones laborales que impone el gobierno de España, porque ellos son los que tienen la competencia en materia sanitaria en nuestra ciudad, son peores que las del resto del territorio nacional, que la del resto de comunidades autónomas. Y por eso los especialistas no quieren venir a Melilla. Y lo que no puede ser es que ante un problema tan claro, tan manifiesto, en la que los profesionales sanitarios han puesto encima de la mesa cuáles son las soluciones a esos problemas, la delegada del gobierno siga mirando para otro lado, como si no fuese con ella. Es que yo creo que ya está bien de tanta incompetencia. Ya está bien. Yo creo que lo mejor que podría hacer la delegada del gobierno es dimitir, reconocer que es incapaz de poder resolver los problemas de la ciudad que le competen y dimitir. Y dejar a que venga otra compañera, otro compañero suyo, que al menos lo intente. Porque ella es que ni lo intenta. Y bueno, desde el gobierno de la ciudad y desde el Partido Popular, por supuesto, nuestro apoyo total y absoluto al conjunto de profesionales sanitarios que se están manifestando en el día de hoy y que ponen de manifiesto una vez más las carencias que tiene nuestra sanidad. La salud es el bien más preciado de cualquier ciudadano. Y a partir de ahí, pues uno puede desarrollar todas las actividades que uno pueda pensar. En el trabajo, en la familia, en su ocio, pero lo primero es la salud. Y si aquí cada vez que hay un problema, la solución es tener que salir de Melilla para que te traten, pues es inconcebible. Y aquí también me van a permitir que haga un reconocimiento y agradecimiento expreso a todos estos profesionales sanitarios porque redoblan sus esfuerzos para poder resolver esa falta de personal que existe en estos momentos. Mi agradecimiento a todos ellos. Muy bien, pues aquí tenemos que dejarlo, que nos come el tiempo. Miguel Marín, vicepresidente primero de la ciudad, consejero de Economía, Comercio, Innovación Tecnológica, Turismo y Fomento de la ciudad. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas tardes.